Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy toca café para los muy cafeteros. Este es un vídeo que no es para todo el mundo porque aquí vamos a hablar de las argucias financieras que han llevado a cabo los New York Knicks para hacer este intercambio de Karl Anthony Towns a cambio de Julius Randle, DiVincenzo y compañía. Y es que ya he dedicado varios vídeos al intercambio y a analizar el intercambio en sí, pero la realidad es que ha sido una transacción a tres bandas muy interesante desde un punto de vista financiero y ya sabéis que me encantan esas cosas. Sé que a varios, algunos, 3 o 4 de vosotros os gustan también. Así que nada, vamos a dedicar pues 8 o 9 minutazos a hablar sobre esto. Por supuesto, si estáis aquí, me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis. Y si os gustan este tipo de vídeos de vez en cuando, con moderación porque es demasiado, dadle al like, que se agradece mucho el apoyo. Demostrad que este vídeo no va a ser el peor del último mes en la NBA, que podría ser perfectamente. Y nada, vamos entonces a hablar un poco de qué han hecho los New York Knicks. Porque todos nos hemos quedado con Karl Anthony Towns, se va a los Knicks, Julius Randle y Donte DiVincenzo más un pick se va a los Timberwolves. Pero hay 4 jugadores implicados más, hay 4 segundas rondas implicadas, hay dinero de por medio y han hecho auténticos malabares dada su situación. Y es que ahora vamos a ver el intercambio y luego os explico todo lo que ha pasado. Estáis viendo ahora el intercambio completo, ahora ya es oficial, se acaba de anunciar. Creo que mi cabeza está tapando un poco aquí una esquina, pero bueno, ahora lo hablaremos todo. El intercambio entre los New York Knicks y los Minnesota Timberwolves necesitaba un tercer implicado y esos fueron los Charlotte Hornets, que salieron ahí al rescate. La verdad es que le ha salido muy bien, no han hecho nada y se llevan bastante valor, ahora lo explico todo. ¿Y por qué hacía falta un tercer implicado? Varios motivos. El primero, por un lado, los Minnesota Timberwolves son un equipo que está por encima del segundo tax apron. Como equipo por encima del segundo tax apron, no podían sumar más salario del que enviaban y no podían enviar a múltiples jugadores. Minnesota solo movió a Karl Anthony Towns, que se fue de los Timberwolves a los Knicks. Vale. Por otro lado, los New York Knicks son un equipo que está por encima del primer tax apron y por debajo del segundo tax apron. Y no podían superar ese segundo tax apron porque están restringidos en el momento en el que intercambian múltiples jugadores por un jugador que cobra más. Lo cual quiere decir que tenían una limitación, un techo en lo que podían gastar y era imposible para ellos absorber más salario. Eso implica que no podían absorber el salario de Karl Anthony Towns enviando solo lo que enviaron sin hacer malabares para evitar eso, superar ese segundo tax apron, ¿no? Por eso entró Donte DiVincenzo, también por el valor que suma, y por eso han tenido que hacer muchísimos malabares. Ahora mismo los Knicks tienen 13 jugadores en plantilla y tienen espacio para uno más sin problemas, que probablemente vaya a ser Landry Shamet. No, perdón, 12 jugadores en plantilla, el 13º seguramente vaya a ser Landry Shamet y van a tener que hacer malabares para sumar ese 14º. De hecho, seguramente va a tener que ser un jugador cobrando la mínima del veterano de novato. Yo creo que Kevin McCullar o Harry Hogporty, los dos jugadores que seleccionaron al final del draft este año, están de suerte y se van a llevar dinero extra porque necesitan llegar a ese mínimo de 14 jugadores y es que el margen que tienen es ese. Y aún así, no solo era eso, sino que tenían que compensar el salario. Los Minnesota Timberwolves enviaban unos 9 millones de dólares más en salario con Karl Anthony Towns de lo que son Julius Randle y Donte DiVincenzo. Para poder absorber esto, tenían que no solo no aumentar mucho su situación salarial, sino que tenían que inventarse salario que enviaban ya sea a Minnesota a otro equipo, en este caso Charlotte, para que el intercambio cuadre, ¿no? Y aquí es donde vienen los derechos Bird y los derechos que tenían de jugadores que ya no estaban en plantilla pero que acabaron el año con los Knicks. Y hicieron unas cuantas triquiñuelas muy interesantes, ¿no? El intercambio final es, como estáis viendo en este momento, desaparezco un momento, Karl Anthony Towns y los derechos de James Nagy, pick 31 del draft de 2023, jugador del Barcelona, que sigue ahora mismo en el Barcelona. Esas dos cosas llegaron a los New York Knicks. A los Minnesota Timberwolves llegaron Julius Randle, Donte DiVincenzo, Keita Bates-Diop y la primera ronda de los Detroit Pistons, que en 2025 está protegida del pick 1 al 13, en 2026 del 1 al 11 y en 2027 del 1 al 9. Y si en ese momento los Timberwolves siguen siendo muy malos, los Pistons siguen siendo muy malos y no le han dado el pick a Minnesota, pasará a ser la segunda ronda de los Pistons de 2027, con lo que pierde mucho valor. Pero es posible que en 2027 sí que sea un pick del top 10 al 30, así que puede que no sea tan mal valor. Y por último, los Charlotte Hornets lo que recibieron fue 3 segundas rondas, 7,2 millones de dólares en efectivo. Recordemos que los equipos pueden pagar un límite de dinero en efectivo. Yo sospecho que aquí de hecho han pagado tanto los Knicks como los Timberwolves. Recibieron 7,2 millones de dólares en efectivo, recibieron 3 segundas rondas y 3 jugadores que van a ser cortados: DeQuan Jeffries, Charlie Brown Jr. y Dwayne Washington, que es el más interesante de todos. ¿Cómo hicieron esto?
Básicamente, los Knicks tenían que fabricar salario, tenían que inventarse unos 7 millones de dólares extra saliendo de su plantilla cuando no los tenían y no querían mover a Precious Achiuwa o uno de sus jugadores del núcleo, Miles McBride, Precious Achiuwa y compañía. Entonces lo que hicieron fue aprovechar a jugadores que tenían el historial, digamos, jugadores que habían finalizado el año con ellos, que son los tres que estáis viendo en el caso de los Hornets, Daquan Jeffries, Charlie Brown Jr. y Dwayne Washington, que de hecho acabó en contrato dual el año. ¿Y cómo los aprovecharon? Muy sencillo, como no habían fichado con otro equipo, seguían siendo agentes libres de los Knicks y en consecuencia los Knicks tenían la posibilidad de hacer un sign and trade con ellos, porque eran sus jugadores, ¿no? No tenían, al final los derechos que tenían con todos estos jugadores son non-birth, por lo que no podían ofrecerles tanto, pero podían hacer un sign and trade, porque estamos en pretemporada, durante la temporada no se pueden hacer sign and trade, de cualquiera de estos jugadores por hasta un 20% más de la mínima del veterano. Y esto es otro truco que han utilizado, porque los equipos que están sobre el... es que son mil cosas. Los equipos que están sobre el primer tax apron no pueden agregar salarios de jugadores cobrando la mínima del veterano para traerse un salario superior. Lo que hizo hace unos años Brad Stevens cuando consiguió a Malcolm Brogdon, que envió a Daniel Tice y muchos jugadores cobrando la mínima de relleno, ya no funciona. Pero los Knicks, como pueden pagarle más de la mínima del veterano, o como podían pagarle más de la mínima del veterano a estos jugadores, hicieron un sign and trade por un pelín más de la mínima del veterano. Técnicamente no es la mínima, todo es legal. Hicieron un sign and trade de estos tres jugadores en las mismas condiciones. Los sign and trade tienen que ser siempre mínimo de 3 años, pero solo el primero tiene que estar garantizado obligatoriamente. Porque los tres jugadores llegan con el primer año totalmente garantizado a Charlotte y los dos siguientes no garantizados. Y los Hornets, estoy 99%, o sea, estoy 100% seguro de que van a cortar a Dwayne Washington y 99% seguro de que van a cortar a Daquan Jeffries y Charlie Brown Jr. Pero, como estamos en verano, como estamos en pretemporada, como aún no ha empezado la temporada, los equipos pueden tener en contrato regular en la plantilla hasta 18 jugadores, sumando los contratos duales hasta 21, en vez de los 15 que tendríamos una vez iniciada la temporada. Eso le da a Charlotte muchísima más flexibilidad. Tal vez tengan que cortar a algún jugador, pero pueden cortar a algún jugador, comerse estos salarios, cortarlos y volver a fichar a quien sea que hayan cortado. No es el fin del mundo en este caso, ¿no? Pero esto es algo que pueden permitirse ahora en medio de la temporada, cuando tienes una plantilla de 15 jugadores, tener que cortar a 3 para comerse estos 3 chavales que no están ahora mismo en la NBA, no tiene mucho sentido, ¿no? Y el caso más interesante de todos estos, Daquan Jeffries y Charlie Brown Jr. se han llevado el gordo, porque iban a estar jugando en la G-League, lo típico, buscándose un contrato de 10 días, intentando hacerse un hueco cuando no les da el nivel, y con esto van a ser cortados, van a estar en la G-League buscándose un contrato, pero se acaban de llevar la mínima del veterano, que serán casi 2 millones de dólares, no, de hecho 2, algo millones de dólares por cabeza. Y esos 2 millones de dólares es firmar 2 papeles, no tienes ni que ir a Charlotte, te corta a Charlotte y ya está. Es un regalo espectacular para los 3 jugadores. Y el mejor caso de todos es el, por cierto, qué mal estado en Washington Jr., lo centré poquísimo, pero bueno. Supongo que a alguno le llevará molestando todo este tiempo, a mí también, pero es que ya no he aguantado más. Pero el caso de Dwayne Washington Jr. es el mejor de todos, porque Dwayne Washington estaba en Europa, estaba, si no me equivoco, en el Partizan fichado, haciendo pretemporada con ellos, o ya jugando con ellos, de hecho, y era un jugador de plantilla del Partizan. Y claro, los Knicks, como sigue siendo un jugador que en la NBA era agente libre, tenían sus derechos aún. Pero Dwayne Washington no podía desaparecer del Partizan y ya está. Y han llegado a un acuerdo en el que yo no sé lo que se lleva el Partizan, tal vez luego Dwayne Washington vuelva por menos dinero, pero básicamente el Partizan ha cortado a Dwayne Washington durante unos días, Dwayne Washington llega, firma 2 papeles, le dan unos 2 millones de dólares, los Hornets lo cortan, vuelve a ser agente libre y vuelve a fichar con el Partizan. Yo me imagino que eso, que por permitir esto, porque el Partizan podría haberse negado, obviamente, por permitir esto me imagino que Dwayne Washington les dará una rebaja y el tío se lleva por la cara 2 millones de dólares, que es más de lo que va a ganar cualquier año de su carrera. Probablemente es un buen jugador, pero no es un jugador de calibre NBA y esto es un milagro para él. O sea que Dwayne Washington literalmente por la suerte de haber acabado el año en los Knicks, se ha llevado 2 millones de dólares. Un agente libre que haya dado el salto a Europa. Patrick Beverley, por ejemplo, no se ha llevado ese dinero. ¿Por qué? Porque no ha tenido que formar parte de un sign and trade. Estos 3 jugadores son muy afortunados, desde luego. Y los Hornets al final vienen con esto cubierto, ¿no? Con el dinero que les ha llegado, con esos 7,2 millones, ganan algo más de lo que pagan por estos 3 jugadores, los cortan y ya está, no les afecta en absoluto. Y se llevan 3 segundas rondas. Es cierto que han pagado una en el proceso, o una antigua segunda ronda en esos derechos de James Nagy, pero se llevan 3 nuevas, ¿no? Y por explicar un poco más por qué los Knicks están llevándose segunda ronda. Hay una regla en los intercambios de la NBA que es que obliga a todos los equipos a que se toquen, a que haya interacción, ¿no? Los New York Knicks tocan a todo el mundo porque al final
a que haya interacción mutua, quiero decir, que ambos equipos reciban algo del otro. Los Knicks tocan a todo el mundo, ¿no? Porque envían a Julius Randle, DiVincenzo y compañía a Minnesota y envían a todos estos jugadores de relleno, a todos estos jugadores que son un 58 en el 2K, en Duncan Jeffries, Charlie Brown Jr. y Dwayne Washington a los Hornets, y los Knicks reciben a Karl Anthony Towns de Minnesota, pero los New York Knicks no estaban recibiendo a nadie de Charlotte, y para que Charlotte no tenga que enviar a un jugador o no tenga que enviarles dinero, que no querrían hacerlo, Charlotte les ha enviado los derechos de un jugador, en este caso de James Nagy. Y al mismo tiempo los Hornets sí que están tocándose con los Timberwolves, porque esas 3 segundas rondas Charlotte está recibiendo una de Minnesota y 2 de los New York Knicks. Y no tengo claro cómo es el contacto entre los Charlotte Hornets y los Minnesota Timberwolves. No sé a quién está enviando Charlotte ahí. Tal vez sea un swap de segundas rondas o algo así que hayan apañado. Me imagino que será algo en esa línea. Pero vamos, que todos los equipos se tienen que tocar y por eso vemos los derechos llegando a los Knicks de James Nagy, que tal vez sean interesantes dentro de un año o dos, conste. Y ya está, creo que esto es suficiente. Al final hemos hablado bastante sobre un intercambio del que ya habíamos hablado bastante, ¿no? Pero nada, decidme vosotros qué os parece. Creo que la manera en la que los Knicks han evitado esa norma que impide agregar salarios de la mínima, pagándole un poco más a estos jugadores que no son ni jugadores NBA en este momento, la manera en la que han apañado todo, la manera en la que los Hornets se han aprovechado y se han llevado bastante valor, me parece brillante. Y ya para acabar, quería hacer una mención honorífica, como siempre, a los miembros del canal. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo. Gracias a Fabián Torres Ibarra, que se unió hace 4 días también. Bienvenido. Y un día de estos tengo que preguntaros, no he hecho vídeo de miembros del canal en agosto. Lo he hecho fatal, lo siento, de verdad que lo siento. Pero en agosto, no en septiembre, que estamos en octubre. Ya, Dios, cómo pasa el tiempo. Pero bueno, tengo que preguntaros qué vídeo querréis por septiembre y haremos otro por octubre también. Tenemos que hacer charlas del canal, tenemos que hacer bastantes cosas. Pero de verdad, muchas gracias a todos por vuestro apoyo y vuestra paciencia. Y nada, si os ha gustado el vídeo, dadle a like y que tengáis un buen día. Adiós.